Estamos atravesando, todos lo tenemos claro, cambios importantes. Estamos pasando por etapas donde encontramos en las organizaciones escasez de talento, donde los cambios tecnológicos están empezando a irrumpir en el desarrollo de los perfiles, donde las crisis globales y económicas nos están impactando desde el punto de vista de los negocios y donde la diversidad empieza a ser un tema de conversación recurrente. Estos cambios generan escenarios desafiantes y esto es algo que es algo que llegó para quedarse y que genera un cambio continuo y un cambio que se da cada vez más rápido. Creo que esa es la clave de lo que estamos viendo hoy. A lo largo de la historia siempre tuvimos cambios, obviamente los fuimos atravesando. Creo que la diferencia que estamos encontrando hoy es que estos cambios se dan cada vez más rápido y nos exigen un nivel de adaptación a estos cambios que probablemente antes no teníamos. Y quizás el éxito de muchos de nosotros en esta carrera profesional en la que estamos inmersos tiene que ver con esta adaptación al cambio. Vamos a hablar un poco de esto en este panel. Vamos a hablar de cómo nos está impactando la era digital. ¿Qué quiere decir en términos de desarrollo de perfiles? ¿Qué quiere decir en términos de talento? Y cómo encontramos el talento adecuado y cómo desarrollamos el talento adecuado en las organizaciones y cómo estamos acompañando este desarrollo desde la educación también, tanto desde el liderazgo, que hablamos un poquito en el panel anterior, como desde la educación. También vamos a hablar un poquito de diversidad de género, así que vamos a tener varios temas interesantes para conversar. Quiero presentar entonces el siguiente panel. Manpower Group es una empresa líder en soluciones innovadoras de capital humano y tenemos el placer de poder contar con dos senior executives de la organización que nos han dedicado un tiempo en su bastante agitada agenda de visita en Argentina para conversar con nosotros. Mara Swan es Executive Vice President de Global Strategy y Talent de Manpower Group. Es experta en recursos humanos, es una reconocida speaker en eventos de alto renombre internacional, miembro de varios boards de compañías, escritora de libros con foco en desarrollo de talento y gran colaboradora en su comunidad. Va a estar acompañada... Mara, sentate... Sit please here, because Mara está acompañada de Vicky, que va a ser la intérprete en esta conversación. Para ser un poquito prolijos, vamos a hacer la conversación en castellano. Mara va a hablar en inglés y Vicky va a ser la intérprete. Y también tenemos a Mónica Flores Barragán, presidente para Latinoamérica de Manpower Group. Mónica lidera 18 países en Latinoamérica, con más de 3.500 empleados en su staff y 120.000 empleados tercerizados. Es promotora de diversidad y de alianzas entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada para empatar oferta y demanda en el mercado laboral. Es presidente de la American Chamber of Commerce de México y participa en diferentes consejos de instituciones educativas, gubernamentales y empresariales. Ambas han sido ampliamente reconocidas y distinguidas por premios e instituciones a lo largo de su carrera profesional. Así que es un placer, it's a pleasure, Mara, to have you here. Muchísimas gracias. Lo primero que me gustaría entonces conversar con ellas, Mara, para empezar, es Manpower está trabajando en varios temas de investigación relacionados con el talento. Específicamente, ¿con qué está pasando con el talento en esta nueva era digital? Mara, ¿qué es la revolución de las habilidades y cómo está impactando en las organizaciones? The skills revolution is being brought forth by a lot of the changes that are happening in the world of work. And what we had in the first, what we call Skills Revolution 2.0 now, and Skills Revolution 1.0, it was really about business models being, new models coming on to the scene and new skills being needed. Now in Skills 2.0, what's happening is new industry models totally are happening, and the pace at which change is occurring is creating an incredible amount of change to the point of the skills that people have
we don't even know what some of the skills that they need. So what we're seeing is really a skills revolution that we have never seen before, and one that will impact all industries, all sectors, and all jobs. That was slow. Really? Ok. Vamos a hablar acerca de la revolución de los skills o habilidades, talentos. En la revolución 1.0, lo que cambiaron básicamente fueron los modelos de negocio. En cambio, en la 2.0, lo que cambiaron en realidad fueron los modelos de industria. Y eso hizo que el ritmo del cambio fuera incremental y que el tipo de destrezas o habilidades que se necesitaran fuera mucho mayor, mucho más distinto. Es más, no sabemos qué tipo de talentos o destrezas se van a necesitar. Es una revolución que nunca hemos visto antes y va a impactar en todos los sectores y en todos los empleos. Well done. No sabemos cuáles van a ser los trabajos del futuro. Más del 90% de la gente que nace hoy no sabe o no está claro hoy en qué va a trabajar cuando le toque empezar a trabajar. ¿Cómo formamos a esas personas? ¿Cómo los formamos hoy para que puedan desarrollar un trabajo que no sabemos cuál va a ser? Bueno, siempre va a ser importante la habilidad técnica, ¿no? El conocimiento académico, pero tenemos que enfocarnos a desarrollar estas habilidades transversales que sirven en cualquier tipo de industria o sector y que fomentan aquellas habilidades humanas que son difícilmente sustituibles por un robot, un software, una máquina, y que nos ayudan a sacar provecho de la tecnología, no competir contra ella. Tiene que ver con comunicación, con resolución de problemas, análisis, trabajar en equipo, management, liderazgo. Entonces tenemos que fomentar esto a través de la habilidad que nosotros creemos que es la más importante, que llamamos learnability, que es la capacidad y el deseo, y subrayo deseo, de aprender constantemente para adaptarte. Sobre lo que comentaba Mara, que no sabemos las habilidades, efectivamente, no sabemos qué sucederá en los siguientes 5, 10, 15 años, porque el set de habilidades más difíciles de encontrar o más requeridas cambia casi 2 años, cada 2 años. Por lo tanto, todos tenemos que estar en esta disposición de aprender lo que se requiere, aprenderlo rápidamente y poder entonces sí seguir siendo competitivos y atractivos en un mundo del trabajo totalmente diferente. Sabemos que tenemos que estar disponibles o que tenemos que tener learnability. Sabemos que tenemos que ser empleables en esas organizaciones. ¿Cómo trabajamos o cómo las organizaciones trabajan este tema? Nosotros tenemos que prepararnos a nosotros mismos como empleados o como futuros empleados. También las organizaciones tienen que trabajar sobre la gente que tienen hoy empleada. No todo va a poder ser en conseguir talento nuevo. ¿Cómo trabajan las organizaciones este impacto? Bueno, vamos a partir de que hoy el 52% de los empleadores en Argentina dice que no encuentran los candidatos ideales en el tiempo que lo requieren. Esto es 1 de cada 2, más de la mitad. Eso ya implica un problema, porque los empleadores tienen que voltear a ver pools de talento que no son tradicionales, buscar en otros sectores, en otros países, voltear a ver a las mujeres, a los adultos mayores y empezar a cambiar la conformación de su plantilla laboral. Por supuesto, tiene que entrenar, recapacitar y upskill, no sé cómo decirlo acertadamente en español, a su personal para que esté preparado para cómo va a ser la función en el futuro. Tiene que pensar cómo va a ser el futuro de su negocio también. Pero no todo recae en la empresa, porque los recursos son finitos. El individuo creo que ahora tiene la responsabilidad de prepararse a sí mismo y tomar responsabilidad de la formación de sus habilidades para tener seguridad en su empleabilidad, porque ya no va a quedarse 50 años en una sola empresa ni en un solo puesto, la economía va a cambiar y entonces tenemos que dedicar nuestros propios recursos para capacitarnos en estas habilidades transversales. Pero seguramente Mara tiene un complemento a esta respuesta. Yes.
So, I totally agree with what Monica said. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Mónica. The one thing I'd add is many jobs or skills will not be needed, so we are going to have to assess adjacent skill sets. So if this job had maybe 3 of the 5 things this job needs, then we need to be able to train them up for the 2 things that needs. And there are ways through assessment and through good job analysis that you can tell whether the skills are adjacent. And then if you add the learnability piece that Monica spoke about, would be the desire and ability to learn, we then will have a better equation for having people that can be upskilled for the new work. Ok. You're heavy. just to make it easy for you. Yeah. Bueno, voy a agregar a lo que dijo Mónica. Los empleos van a tener necesidades en el futuro que todavía desconocemos y muchas veces los trabajadores actuales no tienen todas las destrezas que se necesitan. Es más, uno tendría que hacer una evaluación de las destrezas y ver qué cosas faltan, cuáles son las destrezas que podrían llegar a ser calificadas de adyacentes. Y muchas veces, por ejemplo, un empleado puede llegar a tener 3 destrezas de las 5 necesarias para un empleo. Entonces hay que hacer capacitación y hay que hacer una evaluación también del empleo y ver exactamente qué es lo que necesita. Y también hay que poner énfasis en la capacidad de aprender o learnability para que esa persona adquiera las destrezas faltantes. Así vamos a tener una mejor ecuación que nos va a permitir hacer el upskilling o el incremento de las capacidades. Hablamos del trabajo del futuro. Please speak about jobs. Esto tiene más aspecto a ser el trabajo de hoy. Las organizaciones hoy tienen que estar trabajando sobre el reskilling, el upskilling, entender cómo manejar su talento y cómo desarrollarlo. ¿Qué tan preparadas están hoy las organizaciones? ¿Ya estamos trabajando en estos temas a nivel global y a nivel Latinoamérica, Mónica? ¿Estamos en una situación donde hoy esto es una realidad o estamos pensando en lo que tenemos que hacer? No, yo creo que cuando hablábamos del futuro del trabajo, el futuro ya llegó, ¿eh? Ya llegó. Y ya tendríamos que estar hablando del futuro, del futuro, del futuro del trabajo, porque el cambio es más rápido de lo que nunca habíamos visto. Siempre ha habido cambios de industria, siempre ha habido innovación, pero hoy es más rápido y fundamental que nunca. Entonces, las organizaciones debemos de estar como en 3 pistas, ¿no? Una es en el negocio de hoy, como estamos, ¿no? Siendo competitivos, ganando market share, haciendo utilidades. Tenemos que estar pensando cómo van a ser nuestro negocio en el futuro cercano y qué habilidades vamos a requerir de nuestro talento para ser exitosos en esa estrategia de negocios y cómo podemos formar el siguiente paso de nuestro negocio. Y entonces esta sofisticación del liderazgo nos hace que más bien hoy estemos orquestando recursos, pensando en 3 dimensiones y hace más complejo el operar y el competir en los mercados. En Latinoamérica, pues tenemos que seguir el ritmo porque es un tema de sobrevivencia de las organizaciones y de competitividad de la región. Me parece que el reto está en cómo machamos esta sofisticación y este mercado con el talento que se está generando. Tenemos la gran ventaja del bono demográfico en la mayoría de nuestros países, pero no con las skills que se requieren en este mundo. Y tenemos que cerrar la brecha con diálogo con las instituciones educativas, pensando en otros tipos de entrenamiento para este talento, integrando, como ya decía, diversidad e inclusión a las organizaciones, y solo así podremos cambiar la cultura de negocios, ¿no? Permitir el error, fomentar la innovación, más emprendedurismo dentro de la organización para poder estar en esos niveles de competitividad global. Would you like me to comment on that? I don't know. She's Or the you boss. I mean, okay, you're the boss. Just para profundizar un poco, Mara, en este tema. ¿Estamos los líderes de las organizaciones preparados
para avanzar sobre este cambio? In order to advance towards this change? Yeah. I think the simple answer is no. We know that because we're not changing, and we have many companies that are coming to us at Manpower Group, which are saying, how do I do this? Because what we've been doing up to this point has been not having a good talent strategy. We've just gone out to the market when we needed something and picked them out of the market, or we imported them from another country. And that strategy, which we call just-in-time talent strategy, is not working in the skills revolution. So our leaders are a bit confused. Do you want to go ahead and then I'll continue? Okay. La respuesta simple es no. No estamos cambiando lo suficiente. Y las empresas vienen al Manpower Group y nos dicen, ¿cómo hacemos para adaptarnos? Hasta ahora, la estrategia con respecto de los talentos no era muy buena. Simplemente cuando necesitábamos un talento íbamos al mercado o si no lo buscábamos en algún otro país. Era una especie de política just in time, de buscar el talento que se necesitaba en el momento que se necesitaba. Yeah. So in the skills revolution, it's no longer, you're not no longer able to go find them in the market, so you need to know how to create them. And organizations are confused because they're pointing to the education institutions, why aren't you doing it? Pointing to the government, why aren't you doing it? Pointing to the individuals, why aren't you doing it? And they're sitting there, waiting for somebody to do something. And the companies that are more profitable can still play this game, but the rest of the companies cannot. So I do think that we are just on the cusp of this changing. Ok. Pero en la revolución de las destrezas o habilidades ya no es posible recurrir al mercado. Y entonces las empresas tienen que crear esas habilidades y miran a su alrededor y preguntan por qué las instituciones educativas no las crean, o el gobierno, o los individuos. Esperan que alguien haga algo al respecto. Claro, las empresas grandes, las más rentables, muchas veces pueden tomar un papel activo en esto, pero las más pequeñas están en grandes dificultades. And the last thing I'd like to add is that if we don't address this, and companies don't address the skills, they will be left out because in the skills revolution, talent matters more than it used to matter. And Monica had mentioned, if you don't have those kinds of skills in a company or a country or a region, it will affect our growth and our GDP and the lives that we live. Y lo último que quiero agregar es que si no hacemos lo que yo acabo de mencionar, lo más probable es que quedemos rezagados. Porque en este momento el talento es lo más importante es mucho más importante de lo que era antes. Y ya no es posible encontrarlo, si no es posible encontrarlo en la región o en el país, hay que generarlo porque la falta de talento después va a impactar sobre los resultados de negocios y sobre el PIB del país. ¿Y cómo se desarrollan esos líderes del futuro? ¿Cuáles son los skills más relevantes que tenemos que convertir o reconvertir para ser líderes de estas nuevas generaciones? Yes, we did some research in our Right Management business a year ago on what kind of skills are required. And it's interesting, whenever you talk about leadership, it's like this big basket of things that you want. But what came back was the ability to inspire and engage talent, the humility pieces of being more at equal level versus I'm up here and you're down here, and there's another piece I think that we underplay, and millennials, what they're looking for is they want to belong, they want a vision,
They want to be inspired to work. And so this creates it's a lot more pressure on the new leader to versus telling to be more inspirational. And that, I think, is the biggest change. Yo quisiera añadir a esto que el gran reto a mí me parece que está en los liderazgos, sobre todo en los liderazgos que fueron exitosos en el pasado, porque cuesta más trabajo reconvertirte y desaprender estilos que hoy no funcionan. El líder antes sabía todo, ¿no? Y daba instrucciones y tenía 40 años de experiencia. Hoy en el área digital no tiene experiencia y no sabe todo. Lo que tiene que hacer es preguntar lo correcto y dejar que el equipo evolucione, aprenda y conteste. Hicimos una encuesta también en Manpower que se llama Millennials, donde ponían las 5 razones por las que los millennials se podían quedar o se querían quedar en una organización. Por supuesto era el bono, flexibilidad laboral, seguridad en el trabajo, todo esto como siempre. Pero había una parte, creo que es la cuarta, que decía trabajar con personas extraordinarias. Entonces la empresa tendría que estar trabajando, conozco pocas, que están pensando en ese concepto, que de verdad retiene al talento, lo inspira y lo hace crecer. Y ese es el gran reto que tenemos en los liderazgos actuales. Ese es el reto. Me preocupa tu comentario de son pocas, porque realmente entendemos que todos debiéramos estar trabajando en este sentido y pareciera que son pocas. Tenemos mucho que aprender todavía. Respecto de la transformación tecnológica en las organizaciones, ¿qué quiere decir cuando Manpower habla de the human solution to the skills revolution? ¿Qué quiere decir? The human solution to the skills revolution is having the skills, having the people with the talent to combine human touch with technology. So it's like when you see the robot with a human, we don't believe the future is all robots. We believe it's human interaction, human and machine. And so I think instead of looking at it in a fearful way, we're looking forward as a way to enhance human performance. And we believe that that's what the future does hold, which means that in this future we need to learn how to complement our skill sets with that technology. Bueno, estamos hablando de la solución humana, es decir, de destrezas humanas que deben poder combinar lo humano con la tecnología, porque esa es la revolución que se viene. Es decir, vamos a ver el robot que mejora o complementa las actividades de las personas. Entonces, en vez de tener miedo con respecto a la revolución que viene, hay que tener esperanza en que esas dos partes se complementen adecuadamente. Cuando hablamos de la era digital, hablamos de carreras o de formación en carreras técnicas, hablamos de las carreras STEM, hablamos también un poco de cómo la diversidad de género está siendo impactada por este cambio. El 25% aproximadamente de los egresados de estas carreras son mujeres, solamente el 25%. Mónica, ¿cómo impacta esta revolución de las habilidades cuando hablamos de mujeres? Bueno, creo que aunque en los últimos años se ha avanzado en temas de inclusión de las mujeres en la fuerza laboral, aún estamos muy atrás en mujeres tomando decisiones, ¿no? Somos un grupo preparado, sí, somos un montón en la universidad, muy buenas calificaciones, maestría, pero tenemos 3 amenazas. Solo el 25% está en temas de gerencia alta o toma de decisiones. Estamos subrepresentadas en los sectores, las habilidades que van a crecer en la era digital, y estamos sobrerepresentadas en los sectores y las actividades que se van a ver afectados por la automatización. Entonces tenemos que hacer una reconversión de lo que estudiamos, lo que aprendemos y lo que sabemos. Por eso es que tenemos que fomentar que muchas más niñas y jóvenes y mujeres no tan jóvenes desarrollen las habilidades STEM, que se muevan a puestos no de back office, sino de que sean dueños de una línea de negocio, que sepan
utilidades, pérdidas y tal, que eso las va a ayudar a seguir ascendiendo en el camino profesional. El talento de las mujeres es complementario al de los hombres. Naturalmente somos distintos, pero necesitamos más mujeres porque está comprobado, las empresas que tienen más mujeres tomando decisiones son más rentables, hay mejor clima laboral, hay mejores equipos, pero tenemos que impulsar para integrar más. Yeah. I think another thing to add to that is that if we look at the gap we have between women and women's participation at certain levels, the skills revolution may actually end up making that way worse. And so we already have a problem, and I think we know we have a problem. Now we're going to have a bigger problem, and we know this. So some of the things we have to do is, in the education institutions, as Monica mentioned, but in our own companies, we need to start giving developmental experiences. And then there is some school of thought that in the technical revolution that human touch and human behaviors will become more valuable because people are interacting so much with technology. So then maybe that will benefit women. Respecto ya metiéndonos, si quieren hablar un poquito... Ay, perdón. Bueno, pero sí hay que tener en cuenta que la brecha de las mujeres en la revolución de las destrezas hace que todavía sea mayor el problema que enfrentan las mujeres. Entonces, hay un problema, sí, y hay que ver cómo se supera esa brecha. Se supera a través de las instituciones educativas, pero las empresas mismas también tienen un papel que jugar. Y entonces, en esta revolución tecnológica, se van a necesitar destrezas como la capacidad humana, la destreza de empatía, que son más características de las mujeres que de los hombres, lo cual a la larga tendría que beneficiar a las mujeres. Tendría que beneficiar a las mujeres, pero no nos está beneficiando hoy porque de hecho el gender gap sigue existiendo y no hay visos importantes de mejora por ahora en las estadísticas que estamos recibiendo. ¿Qué otras barreras, Mónica, estamos teniendo las mujeres que nos impiden el crecimiento y el desarrollo de la carrera profesional? Pues no solo en lo que estudiamos, sino también hay un tema cultural que las mujeres mismas tenemos que superar. Y se ha hablado muchísimo, no voy a repetir libros y libros que hay sobre el tema, ¿no? Miedos, el no levantar la mano, el no levantar la voz, el no atreverte, el no tomar riesgos. Me parece que las organizaciones tienen que ser mucho más proactivas en ayudar a las mujeres a pasar esta etapa, no solo de los miedos y empujarlas a que se arriesguen, sino también acompañarlas en el momento donde sabemos que la mayor parte de las mujeres se retira de la organización o deja de querer progresar porque empieza a tener hijos, por el cuidado del hogar y por todos estos temas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho más sponsors, hombres, que nos ayuden, sponsors, mujeres, role models de ambos géneros, para que la organización pueda tener un pipeline suficiente de talento femenino que llegue a altos mandos de la dirección. Desde el punto de vista de acelerar el progreso, ¿cuáles serían sus recomendaciones a las mujeres y particularmente a las mujeres jóvenes que hoy están iniciando su carrera? ¿Qué es lo que ustedes recomendarían a esas mujeres que hicieran para poder tener un smooth track? Well, I mean, first, if you have any inclination towards the STEM field, I would say try it. And if you, at least even try it. Maybe not even, if you don't like it, you can change. So I would try it. But I think the most important thing is to look at the future. We tend to pick things we like, but not necessarily things we can make money at. So, maybe we need to do, if I was going to speak to a young lady today, I would say lean into discomfort and pick something that you feel uncomfortable. Achieve it. At least if you've done it, you can move on to the other things.
So if you want to go be a writer, try coding and then be a writer. That would be what I would recommend. Ok, en primer lugar, si tienen alguna inclinación por las materias STEM, o sea, ingeniería, matemáticas, etcétera, que se orienten a ese campo. Pero si no lo tienen, quizás lo más importante, lo que yo les diría mirando hacia el futuro, es que en general todos nosotros nos inclinamos por hacer aquellas cosas que nos gustan. Y yo les recomendaría que piensen un poco en aquellas cosas que no son exactamente las que más les gustan, como por ejemplo, si quieren ser periodistas, primero empiecen con aprender a decodificar o codificar para las computadoras. Hagan alguna tarea que sea de las que son más rentables y después pueden dedicarse al periodismo más tarde. ¿Cuál sería, Mónica, tu recomendación? Para las mujeres. A ver, primero les daría una recomendación a los papás, ¿no? Porque los papás a veces hacen que las niñas repitan los modelos tradicionales y que estudien cosas que no se necesitan en el mercado laboral y que repitan modelos de familia que son los tradicionales. Y eso, pues a la niña de 10 años, los que siguen son los padres, ¿no? Entonces, yo recomendaría a los padres tener mucha más información sobre estos temas para que puedan orientar. También a los papás yo les diría que cambiar la educación en casa y empezar a hablarles distinto para entrenarlas a tomar riesgos, a ser campeonas, a no tener miedo, a ser independientes y a los niños también para que no repitan los modelos tradicionales. A las niñas que están decidiendo qué estudiar, por supuesto, les recomendaría alguna carrera STEM. A las jóvenes que están trabajando, yo les diría que provoquen conversaciones de carrera dentro de su organización, que tengan metas claras, que busquen apoyos, ¿no? Que no hay que ser perfectas y hacer todo al mismo tiempo. A las organizaciones, pues esto, que retener talento femenino no es un tema de buena voluntad, es un tema de negocios. Y que las organizaciones que no tengan diversidad van a tener muchos problemas para seguir existiendo, ni siquiera para ser exitosas. Y bueno, el tema de género es un tema de todos, no nada más es de las que estamos trabajando. Es un tema de economía, de crecimiento, de reducción de la pobreza, de mayor educación, porque es un ciclo virtuoso. Totalmente. Me interesa hacerles una última pregunta antes de pasar a las preguntas del público sobre un tema que mencionaste briefly hace un ratito, el tema de sponsorship. Me gustaría que nos comentes un poco el concepto, o Mara, alguna de las dos, el concepto de sponsorship versus el mentoring y cómo esto tiene que explotarlo las mujeres para poder desarrollarse. The research that we did a couple years ago, one of the things that we identified is a huge difference between mentorship and sponsorship. And women were asking for mentorship because mentorship really helps you with feeling like you belong in the organization. It makes you feel better. You have someone to talk to, somebody to support you, and it makes you feel better. But what the research says is it does not accelerate women in their careers because it's really an affirmation that you have a soulmate in the organization. Sponsorship is different. Sponsorship is about giving critical feedback, pointing out areas where you could, move and do different things. And I think the most important thing in sponsorship, it's usually somebody who has the power to put their political capital on the line for you. And we just had a conversation with our women internal to this organization, to our organization, and Monica basically talked about how she got her role because of sponsorship. I talked about a role I had because a man also put his political capital on the line for me. So it's a very critical difference, and the thing that concerns me the most is women ask for mentorship, they don't think about sponsorship. Bien, es una muy buena pregunta porque entre el mentoreo y el sponsoreo hay una gran diferencia.
En general, las mujeres lo que piden es el mentoreo, es decir, pertenecer a la organización, alguien que te ayuda, alguien que te oye, pero no te acelera en tu evolución. Es más, vale como contar con un alma gemela en la organización. En cambio, el sponsoreo es muy distinto, porque es una persona que te va a dar una retroalimentación crítica, que te va a impulsar a ir a áreas diferentes para hacer algo distinto. Y además es una persona que tiene el capital político para poder ayudarte a alcanzar el cambio. Y menciona que tanto Mónica como Mara, en su momento, en la evolución de sus carreras, contaron con un hombre que fue su sponsor y que tenía el capital político para ayudarlas a avanzar en su desarrollo. Esa es una diferencia crítica. ¿El sponsor se pide o se gana? Yeah. That's an interesting question. I would say the easiest way to find a sponsor is to perform well. And what advice I give women is that women go and take jobs with people that they like. And I said, the first question I will ask them, has that person promoted anyone? Women should seek out the people. If you're ambitious and you want to be promoted, you should work for somebody, maybe not that you like so much, but somebody who's going to help you in your career. And there's a difference. I think women want to work for someone I like. You can learn to like somebody that will promote you. Bien. Lo más fácil en este sentido sería desempeñarse muy bien. Pero en general las mujeres lo que les gusta es trabajar con alguien que les gusta, que les cae bien. Y yo les digo que en realidad ellas tienen que mirar a ver si esa persona con la que quieren trabajar es una persona que tiene una tendencia a ayudar a la gente a promocionarse, a adelantarse, a progresar en su trabajo. Si es así, entonces que traten de trabajar con un tipo de persona que las va a ayudar en su carrera. Muchísimas gracias. Vamos a arrancar ahora con preguntas del público. Me parece que hay bastante para preguntar. Estuvieron hablando acerca de las barreras que amenazan a las mujeres en el mercado laboral y ciertas recomendaciones al respecto. Me gustaría saber, desde su carrera, exitosa carrera, cuáles fueron las que ustedes encontraron y qué les fue crucial para poder superarlas. Pues yo creo que en mi caso las mismas que se han comentado, un poco también la presión social de seguir como debe de ser, ¿no? Cuando tuve a mi hija, pues la tentación de quedarme en casa, porque si no iba a ser una mala madre, y si me iba a trabajar mi hija sería una delincuente. Pero al final hay momentos, muchos, en los que alguien te dice algo, te impulsa, puede ser tu esposo, tu jefe, tu compañero, o alguien que literalmente te obliga a que tomes una responsabilidad o un proyecto que en tu fuero interno a lo mejor dices, no quiero. ¿Por qué? Porque tienes un montón de miedos. Y cuando lo sacas adelante, pues empiezas a dar el siguiente paso. Creo que el secreto está en ir aprendiendo a superarte a ti misma y a superar todas estas cosas que tenemos en la cabeza a veces las mujeres. Y en mi caso, bueno, la gran fortuna de trabajar en Manpower Group. Yo estoy convencida que el tema de género en Manpower Group no es un tema de moda. El CEO está totalmente comprometido con ello. Y hoy, si un líder no es congruente, las cosas no suceden. Entonces es una suerte para mí estar en esta organización donde no importa el género, tienes talento, queremos más mujeres, te impulsan, te retan y se vive la filosofía como debe de ser en temas de diversidad. También eso ayuda. Yeah. I would say the other barrier that we don't want to talk about, if you want to be at the top of an organization, you have to give up more of your personal life, whether you're a man or you're a woman.
And so you have to be willing to make that choice, you and your family. I think you can get to a certain level in an organization, but a lot of people wouldn't want to work like we work. We don't want to work like we work, no. Anyways, yeah. I think it's a falsehood to think that everyone can get to the top. If you look at the amount of time a CEO or people that report to a CEO work, it's a big part of their lives. Bien, voy a mencionar otra carrera. Si uno quiere llegar a la cima en una organización, va a tener que ceder mucha parte de su vida propia, sea hombre o sea mujer. Va a tener que elegir cuánto tiempo pasar con la familia. Y algunos no están dispuestos a eso y otros sí. Pero es falso pensar que los que están en los puestos altos no trabajan mucho. En general, los CEOs trabajan un montón y descuidan mucho, tienen que optar por descuidar un poco a la familia. ¡Qué timidez! Bueno, en lo que alguien se anima, yo además agregaría que otro de los temas, me quedé pensando con tu pregunta, que hay que hacer, es tenemos que tener más hombres hablando del tema de género, porque estamos 4 mujeres aquí sentadas hablando del mismo tema. Debería de estar Luis, Gustavo, que son los he for she aquí, invitar a más hombres, porque si no quedamos en el tema discutiéndolo desde los mismos puntos de vista y lo vamos a resolver en conjunto, porque es un tema de talento y competitividad. Entonces, ojalá, que qué bueno que preguntó un hombre, pues tuviéramos más participación en temas de género de los varones. Sí, yo no puedo coincidir más, creo que es sumamente importante y es una conversación que en Argentina nos está costando un poquito. En todas partes. Por lo menos es como que en algún punto hay muchas mujeres trabajando sobre esto y estamos haciendo mucho advocacy para que los hombres que están hoy en las organizaciones, liderando las organizaciones, IDEA es una de esas organizaciones, puedan acompañarnos y puedan conversar de estos temas al igual que nosotros y poder entender cuáles son las soluciones soluciones organizacionales que podemos poner a disposición para poder avanzar. O sea, realmente queremos avanzar, necesitamos avanzar y claramente el apoyo de los hombres es fundamental. Hola, muchas gracias Mara, Mónica, por esta presentación, es un gusto escucharlas. Yo quería, justamente en línea con lo que decía Patricia, que también trabaja en otra empresa súper comprometida en estos temas, si nos pueden dar algunas pistas de cómo movilizar a otras empresas. Sé muy bien el compromiso que tiene Manpower, que tiene American Express, pero creo yo en línea con lo que se venía diciendo que tenemos que movilizar a muchas más. ¿Qué consejos nos darían precisamente para que el compromiso que ustedes tienen lo podamos trasladar a muchas otras compañías? Gracias. Yeah. Well, the first thing I would suggest is that you read our white paper, The 7 Steps to Conscious Inclusion. What that paper laid out was years of my experience and how do you mobilize organizations. And the first part of it is, and I learned this the hard way, is don't start if people aren't serious about it. Because you're going to waste a lot of energy and have a lot of tears and anger that we're not making progress. But that report lays out, and I'm happy if you want to talk to me through Google Translate. I'd be happy to talk to you about it as well. Okay. So, la primera sugerencia que yo le haría sería que lea nuestro documento blanco, libro blanco, que son los 7 pasos a la inclusión consciente. No sé si está traducido. 7 pasos para la inclusión consciente. Ajá. ¿Sí? Sí. La acerté.
Y porque allí están establecidos los pasos que hay que seguir. Pero le quiero decir que para movilizar una institución, en primer lugar, no comience si no están plenamente convencidos. Y si tienen alguna duda o quieren alguna pregunta acerca de este informe, me pueden mandar las preguntas y vía Google Translate yo se las contesto. Yo quería comentar que siempre me llamó la atención que los hombres nos confían la crianza de hijos, o sea, la vida de seres humanos y no así los negocios. Eso en sí mismo es paradojal. Pero avanzando, y ahora que estamos trabajando sobre diversidad, me pregunto, no solamente en la familia, como bien dijo Mónica, ¿qué tanto las mujeres adoptan actitudes incorrectas, y ahora voy a definir qué es incorrecto, que puede llegar a generar resistencia del otro lado? Entiendo por incorrecto, porque no sé qué nombre ponerle, que adopten actitudes muy masculinas en una competencia como si fuera de hombre a hombre, cuando no debe ser una competencia. Yo creo en la complementariedad. O bueno, digamos, cosas que generan rechazo del otro lado. O tener en la cabeza, y eso es una pregunta que hago, yo he sido directora para Europa y Medio Oriente a los 29 años de una multinacional. Jamás tuve un problema, nunca. El ser mujer no me fue ni favorable ni desfavorable, era una más de un equipo. Pero no tenía en la cabeza, por el hecho de ser mujer tengo que hacer el doble de esfuerzo. No, yo tenía que hacer el esfuerzo porque me habían dado una responsabilidad, pero no era ni doble ni triple por el hecho de ser mujer. A mí me parece, Mónica, te consulto, o a cualquiera que me quiera responder, ¿cuánto hay de todos esos mitos que nosotras mismas provocamos y que nos están, o a algunas mujeres les están generando una valla? Yeah. Yes, this is one of my favorite subjects. Actually, there's more myths than truths, I think, because remember, stereotypes are based on something, then the whole group gets painted with that stereotype. In the research that we did, what we found is men wanted the same thing women wanted. They wanted flexibility. They wanted to spend time with their children. They wanted to be respected at work. They wanted to be heard. And they wanted to work in an organization that respected their individual personalities. I'll stop so you can do that, and then I'll go to the next so you don't get too excited. Okay. Yo pienso que a veces hay más mitos que verdades y que hay medio como estereotipos. En la investigación que nosotros realizamos nos dimos cuenta que los hombres querían más o menos las mismas cosas que las mujeres. Querían flexibilidad, querían tener tiempo para estar con sus hijos. Deseaban que los respetaban y esperaban que los oyeran. There's one myth that I would like to bust, and that is that there's this issue that women who are on the top aren't reaching down and bringing the next women up, and that there's only the queen bee syndrome. That has not been proven out by statistics. That is not true. And it's also not fair to think that women are the only ones that need to bring women up in an organization. So that is definitely not true. The other thing we found in our research was that the only difference we found, I guess, is both men and women wanted one life, one where their work life and their personal life connected. The only difference was when we asked women, what were you going to take time off for? Women were going to take time off to take care of others, and men were taking time off for vacation and skiing. That's the only difference that we found. Bien, pero hay un mito que hay que romper.
En general, a veces se piensa que las mujeres no reciben ayuda más que de otras mujeres, o sea, lo que se llama el síndrome de la abeja reina. Y es injusto pensar que solamente las mujeres son aquellas las que nos van a ayudar a progresar. Otra cosa que quiero decir es que los hombres y las mujeres quieren la misma cosa, quieren una vida conectada en donde la familia y el trabajo vayan un poco de la mano. La única diferencia que pudimos encontrar en nuestra investigación es que les preguntamos a las mujeres qué iban a hacer cuando se tomaran un tiempo libre y normalmente la respuesta es cuidar de otros. En cambio, cuando les preguntamos a los hombres, dicen, nos vamos de vacaciones o se van a esquiar. Lo interesante de ese concepto es que, y yendo un poco a la pregunta que hizo Pato hace un ratito, me parece que lo importante en las organizaciones es que los beneficios, la flexibilidad laboral, el balance, vida personal, vida profesional, lo queremos todos. Entonces, no es un tema de dárselo solo a las mujeres o solo a las madres o que las madres tengan. Todos queremos las mismas cosas, todos queremos tener ese equilibrio y lo fundamental es que las empresas empiecen a adoptar este criterio para que realmente sea inclusivo y para que realmente haya equidad en cómo manejamos a nuestros recursos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Te quería hacer una pregunta porque mi generación, por suerte, no tenemos un pensamiento que gracias a gente como ustedes fuimos cambiando y nosotros pensamos distinto. Realmente la igualdad de género en mi generación se nota y ya no se piensa en si es hombre o mujer, sino la capacidad que tiene. Y sí me gustaría aprovechar que están acá y conocer un poquito en su experiencia, ¿en qué momento ustedes dijeron, yo puedo liderar un equipo aún siendo mujer? Y si es algo que desde el principio ustedes sabían, o sea, quiero interpretar bien mi pregunta, si ustedes desde el principio sabían que querían liderar un equipo y que siendo mujer tuvieron del otro lado una resistencia, y en qué momento dijeron, aún siendo mujer, o sea, yo enfrentándome a la ideología que hay en el mundo, voy a demostrar mis capacidades, y pasaron por etapas en las cuales tuvieron que enfrentar desafíos porque culturalmente era muy difícil en el mundo. No sé si me explico. You first. No, you go. Ok. Bueno, creo que necesito dividir en dos partes la respuesta. Por un lado, creo que gran parte de mi éxito profesional, por llamarle de alguna manera, se debe a que en casa mi papá siempre me dijo que tenía que hacer lo mejor de lo que yo decidiera hacer. Entonces, si hay un entrenamiento donde el papá te impulsa, bueno, los papás, ¿no? Te impulsan, te dan esa seguridad de que puedes hacerlo, te dan permiso de hacerlo. Después, bueno, pasan muchas cosas culturales y creo que sí yo tuve retos de liderazgo, pero no tanto por el otro, sino porque yo no me la creía. El problema no estaba en la mentalidad de los hombres, sino en la mía. Tuve dificultades en algún momento, pero daba igual, esa dificultad pudo haber sido un hombre o una mujer. Creo que además sí llega un momento en que aprovechas las oportunidades y empiezas a tener éxito y te la crees y ejecutas y ves que se puede y te empiezas a olvidar un poco de todas esas barreras mentales que tienes. Siempre hay necesidad de alguien que te impulse y alguien que te rete, pero es un proceso. Y todavía en mi generación necesitamos con mucha ayuda para que no te sintieras culpable por estar en la oficina y no en la escuela o en la casa. Creo que ahora es diferente y es una gran suerte. Y en tu generación las mujeres están mucho más empoderadas, se casan más tarde. Yo lo que digo es, ojalá que cuando tengan sus primeros hijos no repitan la estadística de 6 de cada 10 renuncian en Latinoamérica cuando tienen el primer hijo. Yeah. Yeah. Buenas tardes. If I was going to answer that, I would say my biggest challenge was I was raised in a very traditional family where I was expected to get married and have children and stay home and take a traditional degree, be a school teacher. I chose not to. And when I went into business school, it was very competitive, and I realized I was really good at being competitive.
And then I got to work and I saw people, I think the thing that gave me the confidence to be a leader, it's kind of not a positive thing, but I saw people who were way worse than I'd ever be as a leader. So I thought if they could do it, I could do it. And so I tried it and I was really good at it. Yeah. Ok, voy a responder yo también. A mí me criaron en una familia muy tradicional, en donde los valores eran que yo me tenía que casar, tener hijos, seguir una carrera tradicional, tipo como ser maestra. Pero bueno, a mí me gustaba la parte de negocios y la competencia, y cuando me metí en ese mundo me di cuenta que se me daba muy bien, que yo era muy competitiva. Y cuando ingresé al trabajo y vi quiénes eran los líderes, advertí que no eran tan buenos después de todo, y que si ellos eran líderes, no me iba a costar demasiado para poder llegar a ser líder yo misma. Última pregunta, entonces. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Patricia, Mónica, Mara. La verdad que es muy interesante la charla. Queda claro que la diversidad suma, que agrega valor y que, como dijo Mónica, la empresa que no se sume a esto se va a quedar afuera en un futuro. Entiendo que la mayoría de las empresas argentinas son pymes y quizá esto no llega tanto a la pyme. Mi pregunta es qué podemos hacer nosotros desde las posiciones de liderazgo en compañías multinacionales para que esto el tema de la diversidad del debate llegue a la pyme y así llegue a toda la población. Yo creo que a veces a la pyme le es más fácil, porque necesita tener atractivos para tener talento. A lo mejor no tiene la gran marca, los grandes beneficios, los grandes sueldos, la gran parafernalia de trabajar en un gran logo. Entonces, las pymes han ido adicionando cosas que las hagan atractivas, como flexibilidad, ¿no? Como diversidad, como part-times. A lo mejor lo han hecho de manera inconsciente, pero tienen un pool de talento diverso. Me parece que sí hay que generar muchos más role models, en general, no solo para las pymes, de mujeres y de hombres hablando de los temas y poniendo ejemplos prácticos de que sí se puede. Hablábamos hace poco de los estereotipos, ¿no? Y de la familia tradicional. El estereotipo es que la mujer exitosa es casi una bruja, sola, infeliz y fea. Y entonces hay que romper esos moldes. O que está mal si el hombre de pronto levanta la mano y dice, ya me voy de la junta porque me toca llevar al hijo al pediatra. Esos role models hay que exaltarlos, hay que provocarlos y que la gente se entere, ¿no? Y entre más llevemos este tipo de conversaciones de manera transversal, me parece que será más fácil. Yeah. I think the other thing that can happen is what I looked at last time is most SMEs have somebody who came from a multinational or enterprise company. So if we do a better job in the internationals, people eventually move out and go work in SMEs. So I think that's important. And then the other thing is we're all competing for the same talent. And I think when you can't find the talent anymore or keep the talent anymore, then you will change your practices in the small, medium enterprises. So I think those are, we create a better ecosystem. And I have seen some things in some countries where the bigger companies are mentoring smaller companies and giving them experiences within the bigger company so that they can bring those practices back home. So those three things, I think, can spread the joy. Bueno, quiero agregar otra cosa. Normalmente en las pymes suele haber algunas personas que en algún momento han trabajado para una multinacional, así que pueden aportar algunos de los elementos que han aprendido en las multinacionales. Además, las multinacionales pueden darle una mano a las pymes. Tenemos que tener en cuenta que todos estamos compitiendo por el talento. Y cuando no encontramos el talento, lo que tenemos que hacer es cambiar la manera de hacer las cosas para mejorar el ecosistema. Entonces, y yo he visto en algunos países que grandes empresas están ayudando o mentoreando a las pequeñas empresas para cambiar sus prácticas. Creo que
un poco la conclusión a la conversación que estamos teniendo hoy. Si miramos el tema de revolución digital o la era digital que se nos viene encima o que ya se nos vino encima, si pensamos también en temas de diversidad, en este caso charlamos un poco de diversidad de género, pero la diversidad viene en varios aspectos y tenemos que trabajar sobre esos varios aspectos. Creo que la clave tiene que ver con no ser víctimas. Las mujeres no somos víctimas. Los empleados que nos tenemos que convertir en empleados del futuro no somos víctimas. Tenemos que trabajar para prepararnos, tenemos que ser empleables, tenemos que tener el concepto de learnability muy a flor de piel, tenemos que ocuparnos, en definitiva. Yo, empleado, me tengo que ocupar de ser empleable. Las organizaciones se tienen que ocupar de poder seguir trabajando con su gente, porque obviamente tienen también una responsabilidad social. Tenemos que trabajar sobre el sistema educativo para transformar lo que hoy estamos aprendiendo en lo que se requiere a futuro. Y tenemos que, básicamente, aportar al sistema de políticas públicas para que esto sea un ecosistema sano y saludable en el cual podamos desarrollarnos. Entonces, creo que tiene que ver con nosotros en cada uno de nuestros roles en la sociedad, porque somos empleados, somos empleadores, somos líderes y podemos aportar en todos los ámbitos públicos de trabajo. Creo que, como para cerrar, creo que IDEA es un excelente ámbito para poder desarrollar todos estos temas. Los invito fervientemente a ser parte de las organizaciones que trabajamos en IDEA. Tenemos IDEA Joven, hoy liderando junto con IDEA Diversidad e Integración este evento. Tenemos IDEA Pyme, tenemos las redes de profesionales, tenemos la Escuela de Negocios. Hay ámbitos donde todos estos temas los vamos desarrollando y me parece sumamente importante la proactividad que tengamos cada uno de nosotros para poder aportar. Todas las ideas suman. Así que, Mara, thank you so much. Monica, thank you so much for the time in your agenda. I know it's a very busy agenda. Creo que fue una conversación muy, muy enriquecedora y les agradezco a todos ustedes por haber venido. Muchas gracias.